Entonces, no sabemos a ciencia cierta el impacto que pueden tener porque no tenemos cuantificado el problema, pero si hacemos una analogía con los hospitales, en los hospitales hemos determinado que si haces una infección cuando estás hospitalizado, te aumenta el riesgo de fallecer, se duplica el riesgo de fallecer y además la cantidad de cuidados que necesitas encarece mucho la asistencia. Esto trasladado a residencias y saber cuántas son las infecciones que podemos evitar, tendríamos que tener en cuenta que vamos a disminuir la esperanza de vida de estos residentes y además vamos a enviarles al hospital muchas de las veces para tratar esas complicaciones y eso va a tener un coste muy importante tanto para el residente como para la sociedad, porque van a estar a lo mejor en promedio unos 8 días más en el hospital que se podían haber ahorrado. Es decir, que aunque no tenemos datos directos de las infecciones en las residencias, los datos hospitales nos hacen pensar que prevenir infecciones en las residencias va a tener un impacto importante en la calidad de vida y en el coste social sobre estos residentes. Bueno, la guía tiene un valor por sí, porque el tema es realmente importante. Lo que pasa es que las guías, para que sean eficaces, se necesita no solo hacer la guía, que es lo que se acaba de presentar aquí, sino continuar en lo que se llama el seguimiento, es decir, la aplicación. Por tanto, la guía no puede acabar con el documento que la hace, sino que es el comienzo de toda una estrategia de aplicación y de educación de los profesionales. Y eso es lo que queda ahora por hacer. A lo largo de la presentación se han hecho alusiones a esta segunda fase que se considera que tiene que ponerse a partir de ahora en marcha, ¿no? La guía tiene que ver con la situación de los ancianos que viven en residencias. Tradicionalmente las residencias se han considerado como una prolongación del hogar y por tanto como nada parecido a un hospital. Sin embargo, la realidad demuestra que ahí hay personas con muchas enfermedades de base, muy a menudo con discapacidades intelectuales, con mucho contacto entre ellas, donde las infecciones se transmiten con cierta frecuencia. Esta guía ha tratado de buscar si había recomendaciones de prevención de la infección que se puede adquirir en las residencias, tanto en la literatura internacional como en la nacional, y no habiendo encontrado datos clarificadores sobre este tema, nos hemos lanzado a elaborar una propuesta de una serie de recomendaciones, creemos que sencillas de ejecutar, para el control de la infección en estas residencias, tratando de entender que tienen una estructura muy diferente y un personal muy diferente, que tienen que ser guías muy flexibles. Bueno, esta guía realmente es un hito muy importante, pero para mí lo que es importante es que se difunda de una manera masiva, diría, que llegue a la sociedad, que lleguen a los mayores, que lleguen a las residencias, que sea práctica, que se pueda aplicar. En esto la labor de las distintas sociedades científicas es fundamental. En el fondo es trabajar todas juntas con una sola voz para que los residentes, los que están en las residencias de mayores, sepan que hay una guía que les va a proteger, que les va a prevenir de infecciones. Entonces, cuanto más elevemos esa voz, mucho mejor. Para mí eso es lo más importante. De hecho, la guía en sí tiene que ser, como he dicho antes, práctica y que se pueda ser utilizada. Bueno, yo creo que es muy importante que conozcan que esta guía existe, que la hagan suya y que intenten adaptarla a cada uno de sus sistemas sanitarios, ¿no? Porque es una guía que va dirigida precisamente a una población muy vulnerable que tenemos en la sociedad, pero muy numerosa, porque son 380.000 personas mayores las que viven en residencias de mayores en estos momentos en España, y además una población muy vulnerable porque tienen mucha patología crónica, porque tienen situación de dependencia y una altísima vulnerabilidad para tener infección, ¿no? Y además son personas que están yendo muchas veces al hospital por sus patologías de base y viniendo a las residencias, ¿no? De manera que yo creo que lo que tienen que hacer es adoptar la guía, conocerla, adaptarla y a sus territorios en concreto, fijar el objetivo de mejorar y prevenir la infección en estas instituciones como un objetivo prioritario en cada una de las autoridades
sanitarias y comenzar a hacer caminos, ¿no? Que seguro que cada uno hará el camino de una manera diferente al otro, pero que lo importante es comenzar y empezar a hacer pequeñas acciones para dar más calidad de vida a estas personas. Bueno, pues esta guía sinceramente surge, ¿no?, como una necesidad a partir de la gran pandemia de COVID 2019-2020, cuando las residencias ya de mayores están en el foco, ¿no?, de todas las noticias. Es ahí donde, aunque ya éramos conscientes desde hace mucho tiempo que es una población frágil y vulnerable, donde nos damos cuenta que necesitamos hacer un documento que recoja de la forma más práctica posible cómo evitar la transmisión de las infecciones en un ambiente que muchas veces está no considerado ni un hospital, tampoco son los domicilios habituales, pero queremos y creemos que es fundamental que existan protocolos de actuación sobre cómo evitar la infección en estos centros y sobre todo proteger a nuestros adultos mayores, que son una población frágil y vulnerable, y de ahí la necesidad de hacer estos protocolos y sobre todo una forma muy práctica de aplicar las medidas en estos centros de residencias para mayores.